Shalom a todos y bienvenidos nuevamente al canal de Jóvenes Peregrinando. Me llamo Elizabeth Dionisio y hoy vamos a continuar con los temas juveniles de Torá que nos ayudan a reflexionar y a profundizar temas sobre el llamado y responsabilidades que tenemos como creyentes delante del Eterno. En estas últimas semanas he estado reflexionando sobre el aspecto de los hábitos que hay en mi vida y cómo esos hábitos influencian en mi vida espiritual. Por ejemplo, estoy hablando de hábitos como de estudio, hábitos alimenticios, de comportamientos y pensamientos, etc. Me surgió como esta curiosidad de cómo es que los hábitos de la cual nosotros tenemos realmente tienen un efecto grande en nuestra vida. Y al estar reflexionando sobre el tema, me pude dar cuenta que hay muchos hábitos de la cual no ayudan a mi vida física y por ende afectan mi vida espiritual. Pues nosotros sabemos que hay una conexión muy íntima entre nuestro ruach, nuestra mente y nuestro cuerpo. El título del estudio de hoy es Hábitos que edifican o destruyen en nuestro peregrinar. En esta aportación analizaremos las escrituras sobre los hábitos que edifican y hábitos que impiden vivir correctamente e íntegramente delante del Todopoderoso y de las cuales son destructivas en nuestro peregrinar. Y bueno, lo primero que nos podemos preguntar es, ¿qué son los hábitos? Un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática. Si nosotros nos fijamos en nuestro día a día, repetimos muchos hábitos, como por ejemplo lavarnos nuestras manos antes de comer, amarrar nuestros cadetes, lo hacemos sin pensar, vestirnos, apagar las luces antes de salir de casa, cepillarnos los dientes, entre muchos otros. Son todas estas acciones que realizamos de forma mecánica porque ya las hemos repetido un número de veces suficiente para que puedan o queden grabadas en nuestra rutina y por lo tanto no requiere que nosotros pongamos mucha atención o esfuerzo para llevarlas a cabo. Según los investigadores de la Universidad de Duke, dicen que los hábitos representan aproximadamente el 40% de nuestros comportamientos en un día determinado. Es decir, casi la mitad de lo que nosotros hacemos a lo largo del día lo repetimos de forma automática porque siempre lo hacemos de esa forma. La ventaja de un hábito es que se automatiza de tal forma que sin pensar se ejecuta. Pero la desventaja es que algunos de estos hábitos incorporados en nuestro estilo de vida probablemente no sean lo más saludable ni nos ayudan a obedecer al Eterno y estaremos repitiéndolos una y otra vez a pesar de que pueden perjudicar nuestra vida espiritual y nuestro bienestar. Y de esta forma es como el cerebro memoriza nuestras rutinas. Y al realizar estos hábitos de forma automatizada, el cerebro puede estar atento a cuestiones como más importantes o puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, no todo el tiempo tenemos como que ese esfuerzo de hacer ciertas cosas como lo hacemos en el comienzo cuando lo estamos aprendiendo. Por ejemplo, algo tan sencillo como vestirnos. Cuando éramos chiquitos o más jóvenes, pues cuando se está aprendiendo, pues el cerebro hace un esfuerzo mayor para poder aprender esa habilidad de poder vestirnos. Pero entre más lo hacemos, más deja el cerebro de utilizar ese mismo esfuerzo, sino que ya esa repetición de acciones se vuelve algo como automático en nuestra vida. Esto se debe a la capacidad del cerebro para adecuarse y generar o reforzar conexiones neuronales a través de la repetición de las conductas.
Cuando nosotros iniciamos una nueva práctica, por ejemplo, como aprender un nuevo idioma o un deporte, un ejercicio nuevo, o cambiar, vamos a decir, de trabajo que requiere otro tipo de conocimientos, etcétera, el cerebro comienza a establecer patrones como eléctricos que actúan como caminos a seguir para que la siguiente ocasión que lo practiquemos no perdamos tiempo en tomar decisiones en realizar dicha tarea. Por ejemplo, si nosotros tenemos un nuevo trabajo, al comienzo se va a ver como muy difícil porque es algo que nosotros estamos aprendiendo, algo que nosotros nunca hemos sido expuestos, y por eso el cerebro está en ese momento que se activa, se esfuerza para poder aprenderlo y memorizarlo, y ya cuando está memorizado, pues ya ese esfuerzo ya no es tan grande como antes, y luego ya pues la persona se adapta al nuevo trabajo y así sucesivamente. Se dice que un cerebro sano puede generar estas conexiones todo el tiempo. Esto nos permite como seres humanos seguir aprendiendo sin importar la edad, ya que muchas personas dicen, bueno, las personas que son adultas ya están impuestas en sus propios hábitos y es muy difícil cambiar. Pero vemos que ahora en los estudios los estudios de la ciencia nos están mostrando que incluso nuestro cerebro tiene mucha plasticidad, de la cual ahorita vamos a hablar, que la plasticidad es de cómo la habilidad de nuestro cerebro ser moldeados. Y pues así pues nosotros podemos hacer o tenemos la capacidad de poder hacer nuevos hábitos y lo podemos hacer pues sin pretexto. Ahora pasando al otro aspecto de cómo se adquieren los nuevos hábitos, porque pues ya si por ejemplo yo me puedo dar cuenta que hay muchos hábitos de la cual pues he hecho que no son muy beneficiosos para mi salud, pero nosotros no somos personas que somos rígidas y no podemos cambiar ese aspecto si nosotros no o queremos hacerlo. Nosotros como seres humanos, el Eterno nos ha dado la capacidad para poder adquirir o pues crear nuevos hábitos para dejar los hábitos que nos afectan a un lado. Y bueno, para poder adquirir un hábito sólido o un hábito bueno, se requieren alrededor, dice pues los estudios que he investigado, que alrededor de 60 días más o menos se toma para que un nuevo hábito se pueda crear, aunque muchas personas han dicho que en 21 días, pero en lo general se dice que es 60 días que se toma para hacer un nuevo hábito. Por ejemplo, si uno quiere aprender, vamos a decir que uno tiene el mal hábito de no tomar agua, pues sabemos que el agua es muy importante para nuestra salud, si queremos incorporar un nuevo hábito de tomar agua, pues nos va a tomar alrededor de 60 días. Ahora esto no es lo mismo para todas las personas, pues sabemos que todos somos únicos, tenemos sistemas diferentes, tenemos diferentes vidas, tenemos diferentes capacidades, pues esto es solamente un estimado. Y también pues depende no solamente de la edad, de si somos el género, si somos hombres o mujeres, o la consistencia, sino que tiene también mucho que ver o depende mucho la plasticidad del cerebro. Como había mencionado, esta plasticidad es la habilidad de nuestro cerebro moldearse a lo que nosotros necesitamos, a moldearse a las modificaciones, a los hábitos que nosotros tenemos que realizar en nuestra vida. Y también se determina esta creación de nuevos hábitos de la persistencia al intentar la nueva conducta. Vamos a decir, nuevamente retomando el ejemplo del agua, si yo necesito tomar más agua, si lo hago solamente por una semana y luego lo dejo de hacer 2 semanas y luego vuelvo a retomar, pues ese hábito no se va a quedar ahí, sino que entre más nosotros persistimos en crear un nuevo hábito o
practicar algo nuevo que sabemos que es bueno para nuestra salud o es bueno para nuestra vida espiritual, pues es como la manera que se va a ir incorporando. Toma de mucho esfuerzo, toma de mucho, ¿cómo se dice? Motivación y entendimiento de por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y bueno, pues para poder lograr estos hábitos nuevos se necesita 3 cosas. Lo primero es algo llamado como el recordatorio, que simplemente esto es el estímulo que inicia el comportamiento. Generalmente esto se asocia a la motivación, al esfuerzo que nosotros damos o pues simplemente la razón por la cual nosotros estamos haciendo este nuevo cambio. Necesitamos tener ese estímulo, que es lo que nos motiva a cambiar, vamos a decir, el no tomar agua. Y luego viene la rutina. No solamente se trata del esfuerzo, sino que tiene que haber una ejecución de la acción que nosotros queremos hacer constantemente. Nosotros no debemos de olvidar que la clave para que las neuronas guarden esto es algo definitivo, es algo clave, se puede decir, que necesitamos incorporar para que las neuronas en nuestro cerebro puedan ir guardando la información que de estas nuevas conductas que estamos introduciendo en nuestra vida o nuestro estilo de vida, y que este comportamiento tiene que ser constante. No puede ser, bueno, un día sí y un día no. Tiene que ser todos los días, aunque a veces nos dé flojera o que a veces no estemos tan motivados al principio, pues lo tenemos que seguir haciendo si queremos hacer un nuevo hábito y dejar otro. Y luego lo último es la recompensa. Esto es el beneficio pues que obtenemos de realizar dicha rutina y que puede reforzar el recordatorio, el estímulo, ya que el ser positivo, el cerebro realiza las conexiones más fácilmente. Es por ejemplo, si vamos a decir, si yo digo, bueno, a mí no me gusta tomar mucha agua y aún así yo digo, bueno, lo voy a tomar porque lo tengo que hacer, es obligación, pues es muy diferente al crear un nuevo hábito, en estar como, ¿cómo se puede decir? Al estar como entendido por qué uno lo va a hacer en vez de ser forzado, porque cuando uno hace algo de mala gana, pues va a ser muy difícil para que ese nuevo hábito se pueda establecer. Aunque sí se puede hacer, pero es más difícil para la persona, versus cuando si hay una persona que sabe por qué lo hace, está motivado y pues lo realiza. Pues también consideramos que además que los hábitos negativos requieren también también esto es cierto por el otro lado, los hábitos que no son buenos para nosotros también requiere de estos 3 elementos para que se puedan formar, y es por ello mismo, especialmente por la recompensa, que es a veces muy difícil para romper con ellos, tanto como los hábitos que ahora nosotros tenemos presentes en nuestra vida y reconocemos que no son muy buenos, ¿verdad? Como tal, vamos a decir el ejemplo, no tomar agua, ¿verdad? Sabemos que es algo que nosotros sabemos que no es muy saludable, pues ya como hemos reforzado ese mal hábito, ese hábito negativo una y otra vez, pues también en mantener esos malos hábitos también requiere de estas 3 cosas. El recordatorio, que es el estímulo de por qué nosotros iniciamos el comportamiento, la rutina, el ejecutar la acción constante, y luego la recompensa, cuál es el beneficio que sentimos. Y por último, es bueno saber, o algo que yo también aprendí en esta aportación, que los hábitos antiguos no se olvidan. Es decir, que un hábito aprendido nunca se borra del todo. Y en especial si nos ha dado placer. Pues si volvemos a practicar los hábitos que nosotros sabemos que no son buenos para nosotros de nuevo, entonces se vuelven a reincorporar en nuestra vida.
Finalmente es nuestra decisión de los hábitos que nosotros tengamos y solamente por nuestra decisión, nuestro esfuerzo, es que lo podamos obtener o lo desechamos de nuestra vida. Y bueno, esto luego venimos al segundo punto, los hábitos y su influencia en nuestro peregrinar. Pues ya nosotros sabemos cómo se forman los hábitos y cómo funcionan en nuestro día a día. Lo primero que tenemos que recordar cuando hablamos sobre los hábitos es que cuando el Eterno nos permite nacer en esta tierra, somos criaturas sin hábitos. Pues nosotros no nacemos con hábitos ya prescritos por el hecho de que nosotros no hemos aprendido nada todavía ni puesto nada en práctica cuando uno es bebé. Los hábitos se van construyendo desde el principio de nuestra existencia. Dependiendo de lo que nos enseñen nuestros padres, seremos el reflejo de ellos. Si nosotros nacemos en un hogar a donde se enseñan los principios del Eterno, o si nosotros nacemos en un hogar donde se enseñan principios del mundo. Pues la humanidad, sabemos ya en los estudios que hemos tenido, que tiene una condición caída desde antes de nacer. Y cuando nacemos, nosotros nacemos con esa decadencia espiritual. El mundo completo ha sido engañado de los principios y enseñanzas sistemáticos que se enfocan en complacer la carnalidad, los deseos y el bienestar en esta vida temporal. Hábitos que son regidos por la condición caída y de la cual conduce a las almas a crear y a practicar costumbres que impiden vivir correctamente delante del Todopoderoso. Por ejemplo, vemos en la juventud que hay muchos malos hábitos que son repetidos desde la niñez o incluso son hábitos que se van desarrollando por la persona o el joven o la jovencita. Llegan a vivir en una vida en libertinaje, una vida sin dominio propio y afanados por el materialismo. Yo voy a nombrar algunos, pero eso no son todos. Por ejemplo, tenemos el mal hábito, podemos notar los malos hábitos. Por ejemplo, el trabajar o estudiar excesivamente para obtener cosas materiales, desórdenes alimenticios que se repiten y se llegan a convertir en glotonería o se van al otro extremo a donde la persona empieza a practicar dietas extremas. El no hacer ejercicio también es un mal hábito. El ser vago, no querer hacer nada. No asearse y vivir en desorden, no dormir, los desvelos hasta altas horas de la noche, las inmoralidades sexuales, la irresponsabilidad también es un hábito negativo, un hábito que no nos ayuda. El ser malcriados con nuestros padres también es otro hábito que para muchos en la juventud es muy difícil de romper con eso. Hablar de manera vulgar, el chisme o decir muchas mentiras. Estar distraídos en la media, es decir, las redes sociales, resultando en pérdida de tiempo. Ser inconstantes en el estudio de la palabra del Eterno. Un día sí lo hacemos, un día no, y así sucesivamente. Otro sería hábitos viciosos como el consumo del alcohol, de las drogas, etc. También otro hábito podría ser el derroche de dinero en comprar cosas que no son necesarias. Entre muchos otros que existen, pues esto es una lista de un poquito de las cosas que se puede llegar o que se puede notar dentro de la juventud que son malos hábitos del cual pues se llegan a generar por una vida desordenada, una vida sin Torah o una vida que todavía el joven o la jovencita no está maduro en comprensión y por eso no deciden cambiar esos hábitos. Las escrituras nos da a conocer el comportamiento del hombre carnal que se puede ver, lleno de malos hábitos del cual todo el mundo puede notar, hasta el más ignorante. Por ejemplo, dice en Gálatas 5:19 al 21 lo siguiente: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son
inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, práctica en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas, dice aquí, y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Elohim. Podemos ver claramente que nuestra naturaleza quiere vivir en hábitos desordenados que complace la carne. Todos estos hábitos malos nos esclavizan y van corrompiendo nuestra vida poco a poco hasta llegar al punto de pecar delante del Creador. Todo esto encierra a una rebeldía si no dejamos estos hábitos destructores y hacemos hábitos que edifican y por ende nos acercan al Creador por medio de la obediencia y nuestro Mesías. El Creador quiere que nosotros obedezcamos sus mandamientos para nuestro propio beneficio y en su palabra nos enseña que debemos de aprender a obedecer aún en las cosas más pequeñas o para que lo que nosotros pensemos en nuestro concepto humano que son insignificantes. Porque podemos notar que cuando a veces tenemos que exhortar a otras personas o que mismo nos exhortan a nosotros sobre hábitos que no son buenos, que otros, tal vez nuestros padres pueden notar en nosotros, pues a veces es como, pues eso no importa, como estar tarde, no ser puntual, es algo malo, ¿cómo va a ser eso un pecado? Pero vamos a ver que aún en esas cosas pequeñas nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que nosotros practicamos. Por ejemplo, para mí, el ejemplo de ser puntual, por ejemplo, yo antes decía a mami, pues, ¿por qué? Esto es algo como que no tiene nada que ver con mi vida espiritual, pero vamos a ver cómo eso pequeño, pues, se puede convertir en algo más grande. Por ejemplo, nosotros en Mateo 25, Yeshua enseña a los discípulos por medio de la parábola de los talentos, donde un hombre rico estaba dando la administración de sus riquezas a sus siervos. A todos les dio diferentes cantidades de talentos para que los administraran en duplicarlos. Uno de los siervos recibió un talento, y no lo supo administrar, como nosotros ya hemos aprendido o hemos estudiado esta porción. Mas sin en cambio los otros siervos fueron fieles y se esforzaron en duplicarlos y triplicarlos. Entonces a estos siervos el dueño le reconoció a ellos como siervos fieles porque en lo poco ellos mostraron diligencia y esfuerzo. Como dice en el versículo 23 de Mateo 25, dice: bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Entonces ahora ellos podían recibir los siervos podían recibir un cargo mayor digno de confianza. Aquí Yeshua nos enseña un valor muy importante, que si en las cosas más pequeñas obedecemos, entonces nosotros mostramos nuestra fidelidad al Todopoderoso para obedecer y nuestra capacidad para poder obedecer en las cosas grandes. La obediencia, como vemos aquí, empieza primero con el dominio propio para poder practicar hábitos buenos en nuestra vida. Y luego vamos al otro punto. ¿Cómo podemos dejar los malos hábitos que afectan nuestra vida? Pues en Efesios 4, del versículo 22 y 24 nos dice lo siguiente: se les enseñó a dejar atrás la forma de vivir que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Ruach y a revestirse del nuevo ser que Elohim creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad
por saber la verdad. Aquí vemos que el alma humana natural está en una condición caída por el pecado y por ende nos separa del Eterno. Las Escrituras nos enseñan que por medio del Mesías nuestra mente debe ser renovada, en otras palabras, reseteada por el aliento santo del Eterno. De esta manera nosotros somos nuevas criaturas para que podamos así practicar la justicia verdadera que pide el Padre en todo aspecto de nuestra vida, no solamente para nuestra propia persona o para nuestra propia familia, sino en todo aspecto de nuestra vida, no solamente en la vida, como mucha gente dice, religiosa, pero todos los mandamientos del Eterno deben de estar inculcados en nuestra vida, en todo aspecto, en nuestros hábitos, en la manera que comemos, en la manera que dormimos. Todo tiene que influenciar la palabra del Eterno porque esencialmente la Torah es el manual de la vida del cual nos enseña a cómo vivir. Y tiene como para que nosotros podamos también no solamente saber cómo emplear la justicia verdadera, sino que nosotros también podamos ser aceptados y reconciliados con Elohim, porque esto es finalmente la voluntad del Eterno para el propio bien de la humanidad. Hay muchos en el mundo o he escuchado también que dicen que su cuerpo es su cuerpo, es su decisión lo que quieren hacer con su vida y que esencialmente que pues que todo lo que ellos tienen en su vida, su cuerpo, su tiempo, la salud que llevan, dicen ellos que les pertenecen y por eso hacen de él lo que ellos quieran. Esto es un pensamiento mundano porque los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Ruach solo piensan en satisfacer el Ruach, como dice en Romanos 8, versículo 5. Somos nosotros almas que pertenecemos al Creador y fuimos comprados por sangre, por precio de sangre. Shaul hace una pregunta muy importante en 1 Corintios capítulo 6 del versículo 19 al 20 y dice habla sobre el cuerpo físico que el alma tiene y su relación con la vida espiritual. Dice el versículo 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad o exaltad pues al Eterno en vuestro cuerpo, en vuestro Ruach, los cuales son del Eterno. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que el cuerpo que nosotros, a donde habita nuestra alma, realmente no es de nosotros, nada es de nosotros, y que si tenemos ese entendimiento, pues vamos a saber que todo lo que hacemos en nuestro cuerpo, pues es para la exaltación al Eterno, porque dice el versículo que nosotros debemos de exaltar al Eterno en nuestro cuerpo, es decir, en lo que le ponemos, en la manera que vestimos, en la manera que hablamos, en la manera que vivimos, y dice en nuestro Ruach, que es esa exhortación para vivir en el Ruach alto, no en el Ruach alto que es lo celestial, busca lo celestial, y no en el alma baja que quiere siempre satisfacer sus deseos en su carnalidad. Y dice aquí pues los que exaltan al Eterno por medio de su vida y también por su Ruach, por su alma en obediencia, pues esos son los que son del Eterno. Y pues aquí entendemos con esto que todo lo que hacemos y practicamos con nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, que en este caso son los malos hábitos, nos afectan para poder servir al Eterno. Si nosotros estamos viviendo en una manera impura y tenemos hábitos impuros, pues nosotros no podemos servir al Eterno, porque algo impuro no puede servir al Padre Eterno.
Por eso es muy importante saber que lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo tiene mucho que decir y también determina si estamos dando un servicio limpio al Eterno o si estamos dándole un servicio contaminado, del cual pues es vomitible para el Padre y es abominación. Aquí también nos podemos dar cuenta de la necesidad de nosotros volver, o la humanidad de volver al Creador y Dador de la vida, que a nosotros no nos que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos y que nosotros fuimos comprados. Nuestra vida debe reflejar hábitos en acciones de obediencia, consagración, dominio propio, perseverancia y firmeza. Y bueno, como ya hemos aprendido que los hábitos se forman con la repetición de acciones que frecuentamos, en las Escrituras el Eterno también utiliza este aspecto de la repetición para poder instruirnos en toda verdad y para que podamos poner en práctica la obediencia en nuestra vida temporal, aquí en nuestro peregrinar. Por ejemplo, tenemos el mandamiento de Deuteronomio 6, del versículo 4 al 9, que se llama Shema Israel, y dice: Oye Israel, el Eterno nuestro Elohim uno es. Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Vemos que este pasaje nos comprueba que el Eterno nos repite en todo tiempo como Padre, para recordar sus mandamientos, sus estatutos y decretos constantemente, con el propósito de ponerlos por obra. Y además de esto, Él exige que cada creyente que enseñemos a nuestros hijos de la misma forma, que podamos enseñar los valores del Padre en forma de buenos hábitos que les ayudarán a edificar como piedras vivas en el cuerpo del Mesías, en un servicio limpio, en un servicio bueno, agradable y aceptable ante el Creador. Y también sabemos que en el tiempo de Israel, cada vez que el Eterno elegía un profeta, un líder, le entregaba el libro de la ley, es decir, la Torá o la instrucción o el manual de vida. Y el mandamiento era que meditaran de día y de noche y que no se apartaran de ese libro de la Torá, como dice en Jueces 1, versículo 8 al 9, que dice: repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moshe. Practica día y noche leyendo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Eterno tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. Aquí claramente podemos ver que no solamente el Padre repite esta instrucción, sino que además de esto le dice a Josué, le dice a él que él tenga esa como buena costumbre, que tenga un buen hábito, que dice de qué, que practique, dice, de día y de noche leyendo a baja voz. Aquí podemos ver un hábito que quería el Padre que Josué pudiera poner por obra todos los días, para que todo lo que él leyera, todo lo que entendiera de la Escritura, lo podía poner en práctica para su propio bien. Y eso también es lo que quiere el Eterno para nuestra vida, que los buenos hábitos que el Padre quiere que nosotros tengamos, escudriñar su palabra, que nosotros le demos las primeras horas para Él, para buscar su consejo, para poder dar un servicio limpio al Eterno, pues es esta constancia, es estos nuevos hábitos de la cual, si nosotros somos renovados y tenemos que ser renovados, pues no solamente lo vamos a hacer de palabras, sino que lo tenemos que mostrar en una vida de hábitos como jóvenes que somos diferentes del mundo.
Esa es la única manera que nosotros vamos a poder realmente ser luz y sal en este mundo. Y bueno, en conclusión, aprendimos que construir buenos hábitos enfocados en lo celestial nos ayuda a vivir una vida correcta delante del Padre Eterno. Nuestra obediencia comienza con las acciones que repetimos todos los días. Por eso es muy importante que reflexionemos en lo que hacemos y cómo vivimos para poder agradar al Padre. El Eterno le ha dado la capacidad a la humanidad de poder obedecer, tal como le dijo a Caín en Génesis 4 del verso 6 al 7, que dice: el Eterno le preguntó: ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Aquí podemos ver esta promesa que el Padre, nosotros tenemos que esforzarnos para poder dominar todo lo que nos quiere dominar, todos los hábitos que no son agradables ante el Eterno. Y todo lo que no podemos dominar es por causa de nuestra propia concupiscencia. No tenemos ninguna excusa para no esforzarnos y cambiar todo mal hábito que hemos construido. Las buenas intenciones que podemos tener para poder servir al Eterno no cuenta si nuestra obediencia no comienza con nuestros hábitos. Y no importa qué pequeños sean, tal como tomar agua o cuidar de nuestra salud o no ser vagos, etc. Nuestra vida debe de reflejar estos valores del cual decimos amar y obedecer. En esto sabemos que somos verdaderos peregrinos. Como dice Primera de Juan, para concluir, capítulo 2 del versículo 3 al 6 dice lo siguiente: podemos estar seguros de que conocemos al Eterno si hacemos lo que Él nos manda. Alguien puede decir: yo conozco al Eterno, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que el Eterno enseña. La prueba de que andamos bien con el Padre es la siguiente: el que dice que permanece en el Eterno debe vivir como Yeshua vivió. Esto es algo que he aprendido esta semana, de la cual me voy a continuar a seguir esforzando, porque yo sé cuáles malos hábitos yo tengo y sé que pues nosotros no podemos servir al Eterno con todo esto, pero sabemos también que el Padre es muy bueno y que Él nos va a ayudar en todos los estragos que tengamos si nosotros ponemos de nuestra parte y ve cómo nosotros nos esforzamos. El Padre es bueno y nos va a ayudar a poder cambiar todo lo que nosotros necesitamos sacar como obstáculo de nuestra vida y para poder servirle en espíritu y en verdad. Y bueno, gracias a todos por su atención en este tiempo. Que el Eterno les bendiga y pues si nos da más vida, nos veremos en otro video. Shalom.